Bienvenidos, bienvenidas a su programa Voces Jurídicas. Yo soy Guadalupe Itziguari Hurtado Bañuelos, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctoranda en Derecho Constitucional por la misma universidad. Me alegra mucho estar el día de hoy con todas y con todos ustedes platicando en el marco del Día Internacional, de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, poder platicar con todas y todos ustedes algunos temas que pueden ser interesantes respecto a cómo se puede entender el derecho desde las instituciones públicas, las instituciones privadas, que puedan mejorar la calidad de vida de las mujeres, pero sobre todo en materia de protección de las mismas. Por ejemplo, hay un mecanismo que tiene el Estado mexicano, específicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuenta con una medida cautelar que va dirigida específicamente a la prevención y combate de los delitos o del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero este delito en específico no nace o se genera de manera espontánea. Es un delito que tiene delitos o conductas antijurídicas precedentes, tales como la explotación de la trata de blancas o la explotación sexual, también el tráfico de órganos, el tráfico de personas, el tráfico de mujeres específicamente. Es una medida con la que cuenta el Estado mexicano que, si bien es cierto, su objetivo principal es detectar estos recursos de procedencia ilícita para evitar que entren al sistema financiero y con ello salvaguardar tanto la seguridad pública como la seguridad nacional, también tienen otras aristas que permiten lograr una consecución para la protección de los derechos de todas las mujeres. Por ejemplo, tratándose de casos como la trata de personas o la explotación sexual, estos delitos que preceden a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el 100% de las ocasiones tienen un móvil económico, es decir, las personas que están contribuyendo a la realización de estas conductas detestables, lo que buscan a final de cuentas es conseguir un recurso ilícito que, a través de ciertas prácticas comerciales, prácticas fraudulentas, o a través de defraudación fiscal o utilizando algún tipo de empresa facturera, puedan insertar este dinero que obtienen de estas prácticas al sistema financiero nacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene diversos criterios en los que determina cuál es el alcance de esta medida cautelar. Si bien tiene como objetivo paralizar los recursos económicos, generar un bloqueo de cuentas de las personas de las que se tienen identificadas, ya sean físicas o morales, que se tienen identificadas que están participando en estas conductas cuyo objetivo es generar lavado de dinero, es decir, operaciones con recursos de procedencia ilícita. También tienen objetivo, o también tiene un marco de irradiación que permite salvaguardar los derechos de nosotras como mujeres. Es decir, el Estado mexicano cuenta con esta medida para evitar que esta puerta giratoria, permítanme decirlo de esta manera, continúe funcionando. Esta medida, este bloqueo de cuentas, es esa piedrita que el Estado mexicano pone para que deje de circular este dinero, que además financia otro tipo de conductas ilícitas y que sigue permitiendo que se generen estas acciones en contra de las mujeres. Les decía, la explotación sexual o la trata de personas. Por ejemplo, hubo un caso muy sonado, que de hecho hay una serie en una plataforma en internet de un establecimiento a través de internet, un portal virtual en donde se ofrecían principalmente servicios de escort. Este portal es un caso público, se llama Zona Divas, y estaba auspiciado o estaba tutelado por una persona, Ignacio Santoyo, quien él era apodado, el Sony. Esta persona lo que hacía era, a través de una red, envolvía a mujeres, sobre todo colombianas, y las convencía a venir a México, ofreciéndoles algún tipo de empleo como modelos. Estando ellas acá, les retiraba el pasaporte, les cobraba lo que les había prestado para poder llegar al país, es decir, el trámite de pasaporte, el trámite de algún tipo de permiso migratorio, la casa habitación donde ellas se iban a hospedar, los primeros días de comida. Cuando ellas llegaban aquí, les retiraban el pasaporte y eran obligadas a prostituirse. Esta persona está relacionada con crímenes no solo con
con la trata de personas, sino también con feminicidios, con actos de tortura, con ser cómplices de este tipo de actos. Y evidentemente esta persona se financiaba a través de la explotación sexual de estas mujeres. La unidad de inteligencia financiera en su momento generó esta medida de la cual les he estado platicando y le bloqueó las cuentas a esta persona. El objetivo era en ese momento paralizar las cuentas bancarias tanto de esta persona como de sus empresas y de las personas tanto físicas como morales que estaban relacionadas con él, y con ello poder evitar poner esta piedrita dentro de esta puerta giratoria, que se siguiera financiando este portal de internet. Desafortunadamente, en este caso en específico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un criterio no muy favorable en casos como el que les estoy platicando, en donde la Corte en síntesis determina que el bloqueo de cuentas cuando lo realiza la Unidad de Inteligencia Financiera resulta inconstitucional. Y resulta inconstitucional porque señala que carece de la garantía de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque en la ley no se establece cuáles son exactamente las pautas que tiene que seguir la autoridad para que pueda realizar este bloqueo de cuentas. Es decir, no existe un procedimiento previo, el cual no tendría por qué existir porque se trata de una medida cautelar, pero también esta medida cautelar no se informa al ciudadano cuáles son a qué se debe de atener, ¿no? Entonces la Suprema Corte lo declara inconstitucional. Por lo que respecta a eso, en realidad lo que hace es una interpretación conforme y declara constitucional la medida únicamente cuando la misma venga o provenga de una solicitud de autoridad extranjera con competencia para ello, en la que solicite al Estado mexicano de manera expresa, sin que quede lugar a dudas, que se necesita realizar un bloqueo de cuentas derivado de una investigación nacional. Eso no sucede, salvo que sean resoluciones generales del Consejo de Naciones Unidas. No pasa. Entonces la Unidad de Inteligencia Financiera tiene algunos acuerdos de colaboración con diversas agencias internacionales de los Estados Unidos o de cualquier país a través de memorándum de entendimiento, dentro de los cuales estos países realizan este tipo de peticiones a través de sus agencias de inteligencia. La Suprema Corte ha determinado que esas solicitudes no son suficientes. Al día de la fecha, la Suprema Corte no ha hecho un estándar en el que determine cuáles solicitudes son o no son las procedentes para que se pueda considerar constitucional este bloqueo de cuentas, lo cual a mí me parece, en algunos otros espacios o ocasiones, me parece en cierta medida correcto para proteger los derechos de las personas, sobre todo tratándose de la temporalidad de la medida. Al día de la fecha, la medida no tiene una temporalidad fija o establecida en la ley, pero también cuando volteamos a ver casos como el del Sony, nos damos cuenta que este criterio en casos concretos como el que les estoy platicando no resulta lo más favorable para el derecho, pero también para la situación o para el contexto de mujeres en casos específicos como el que les estoy comentando. El Sony promovió un amparo 7, 8 días después de que fueron bloqueadas sus cuentas bancarias, él recluido en un reclusorio aquí en la Ciudad de México. Y bueno, en 48 horas tuvimos que desbloquearle los recursos a una persona que se tenían las pruebas suficientes para acreditar que no solo estaba cometiendo operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino también estaba realizando actos de explotación sexual, trata de blancas, estaba realizando tortura, estaba siendo cómplice de feminicidios, de asesinatos contra mujeres extranjeras que llegaron a México con la ilusión de trabajar. Creo que no es un buen mensaje. Creo que fuera de la técnica legislativa de esta medida cautelar, este criterio en específico, en casos en específicos como este, pudiera resultar un tope o pudiera resultar una pared con la que nos estamos enfrentando pues muchas abogadas, pero también muchas servidoras públicas. En ese momento de la historia a mí me tocó desempeñarme como directora general encargada del área de amparos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ha sido uno de los asuntos más dolorosos en toda mi carrera, tener que desbloquearle las cuentas a una persona que tanto daño le hizo a tantas mujeres. Al día de la fecha, les comento, después de todo esto, pues salió incluso una serie documental en una plataforma en internet en la que narra pues lo que les estoy diciendo de una manera
donde le puso cara, donde le puso rostro a las madres, a las hermanas, a las parejas, a los hijos de estas mujeres que fueron asesinadas, estas mujeres que fueron explotadas a través de un portal de prostitución en Internet, del cual pues por lo menos el dinero que se utilizó o el dinero que se ganó a través de esta actividad ilícita pues todavía seguirá o habrá sido dispersado no solo en el sistema financiero nacional, sino también en otras jurisdicciones. Creo que se trata de un criterio de la Corte que si bien tiene su razón de ser y está justificado, al menos yo no comparto porque permite que pasen situaciones como las que les estoy comentando. Y bueno, en este marco, desde esa posición como servidora pública que me tocó en ese momento, pero también desde las abogadas, desde las madres, desde las hijas de las mujeres que fueron afectadas de manera indirecta por la aplicación de ese criterio, considero que sería importante repensar no solo el derecho, no solo la construcción de la norma, sino también la construcción de la interpretación de la misma. La misma Corte tiene protocolos para que se pueda juzgar con perspectiva de género, pero no solamente juzgar desde la aplicación de la norma o desde la interpretación misma, sino también desde la construcción. Si bien esta medida cautelar no está encaminada para proteger los derechos de las mujeres, sí vemos que con la irradiación de la misma se puede generar eso. En conclusión, creo que debemos repensar todas y todos cómo se construye el derecho, pero también cómo se construye el alegato, desde el litigante, desde la autoridad responsable, desde las y los servidores públicos, los legisladores, los jueces, los magistrados, las y los ministros de la Corte. Creo que es un muy buen momento para repensar la aplicación del derecho, pero no solo en la forma, sino también en la construcción de la normativa aplicable. Repensar medidas como la que les estoy platicando, que no es una medida arbitraria como se ha querido ver o como se ha expuesto en algunos foros, no es una medida que busca limitar el ingreso de las personas o que busca limitar los recursos de las personas más bien de manera arbitraria. No va dedicada a las factureras, no va dedicada a los guachicoleros solamente, también va dedicada a las personas que trafican con mujeres, que explotan mujeres, a las personas que trafican con órganos, a las personas que trafican con animales, a aquellas personas que realizan corrupción tanto política como corrupción fiscal, personas que están defraudando al fisco. Creo que es importante realzar y importante poner el dedo en esos tópicos específicos y qué mejor hacerlo desde una visión femenina, desde las litigantes, desde las mujeres que estamos frente a la administración pública y desde aquellas que juzgamos. Muchas gracias.